bendiga. Gracias por dar el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes en el día de hoy. Pero antes de entrar a la palabra, yo quería simplemente hacer un señalamiento a algo que el pastor mencionó. Y es que yo no soy su pastor consejero como pastor consejero simplemente. Yo soy su hermano, yo soy su amigo. Y yo creo que el Señor me ha dado el privilegio de tener en él un consejero también, un amigo también, un pastor, con quien yo puedo abrir mi corazón, con quien yo puedo hablar y ser quien yo soy. Yo le doy gracias al Señor por la vida de Francisco, gracias por el hombre que es, y yo quisiera que ustedes pudieran quizás valorar y abrazar el hombre que ustedes tienen, el regalo que Dios le ha dado en el hombre y el pastor que tiene. Es un hombre a quien amo mucho, a quien admiro mucho, y quien le doy gracias al Señor de manera infinita por darme el privilegio de caminar con él y de tenerlo a mi lado. Así que esa introducción también quería darla porque creo que es bueno decir y dar gloria a quien gloria merece. Y es resaltar también la cualidad de Francisco, que es un regalo de Dios para mí. Hermanos, ya ahora entrando a lo que es el servicio de hoy, el compartir la palabra de Dios, yo tengo un reto y es un reto que tenemos todos aquellos que hoy tenemos la oportunidad de predicar a través de esta plataforma de Zoom. Y es que muchos de ustedes están en sus mecedoras, muchos de ustedes están en su casa, hay cosas en la cocina probablemente que estén puestas ahora, un arroz que van a poner, niños pasando. Entonces, yo mantener la atención de ustedes es un gran reto. Pero yo quiero pedirle a nuestro Dios, a ustedes y al Espíritu que mora en ustedes, que el Señor nos permita poder enfocarnos aquí unos minutos y poder entender y poder escuchar su palabra. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes un pasaje, una historia de la palabra de Dios, una historia que es muy conocida, que ha sido enseñada probablemente ya en muchos púlpitos, quizá Pascual, no sé si lo ha predicado allá en la iglesia, pero es una historia que nos llama a la reflexión, porque es la historia de un hombre que uno lo ve y puede pensar que es una vida digna, una vida admirable, uno pudiera decir, yo quisiera ser como él, yo quisiera tener lo que él tiene. Pero al final, cuando podemos ver esta historia, vemos que es la vida de un hombre totalmente insatisfecho, un hombre vacío, un hombre que parecía estaba bien, pero a la misma vez estaba totalmente perdido. Y lo que yo quiero compartir, el mensaje que yo quiero compartir en el día de hoy es la historia muy conocida de aquel joven rico. Y es por eso que yo he titulado el mensaje de hoy, Jesús se revela a un varón casi perfecto, la historia del joven rico. Yo quiero pedirle por favor que me acompañen al Evangelio de Marcos. Estaremos viendo los versículos 17 al 22. Esta es la palabra de Dios. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterios, no hurtes, no des falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Respondió el joven, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Yo sé que el pastor oró, pero yo quisiera que por favor pudiéramos orar una vez más. Porque como yo le decía en el día de hoy, tenemos un reto delante. Y sin la ayuda del Espíritu Santo, será imposible para mí poder compartir dignamente esta palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos venir a esta historia, una historia muy conocida, pero podemos sacar enseñanzas aún para nosotros hoy. Y es el anhelo de mi corazón, el anhelo de mi alma, Dios, que tú puedas hablarnos a cada uno de nosotros. Hablarme a mí, Dios, una vez más. Mira, Señor, que para mí fue deleitoso poder preparar este mensaje porque pude ver tu palabra, pude ver otras cosas que no había visto antes a través del estudio de este pasaje. Yo te pido, Señor, que estas cosas también puedan ser reveladas a mis hermanos y que mis hermanos aquí puedan salir conociéndote más, conociendo más tu palabra y conociendo el precioso evangelio de Jesucristo, que es el único que nos salva.
Sé con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien, hermanos, como yo decía al principio, esta historia que hemos leído, este pasaje que hemos leído, es conocido comúnmente como la historia del joven rico. Y esta historia es revelada y contada en 3 de los evangelios. Solamente Juan no lo menciona. Y nosotros vemos que él es dado a entender, es presentado como un joven que tenía muchos bienes, por lo cual es también conocido como que este joven era un joven adinerado, un joven rico. Y lo que yo quiero hacer con ustedes en esta mañana de manera breve es tomar este texto que hemos leído y poder verlo de 3 ángulos diferentes. Yo no sé si aquí hay alguno que le guste el cine, que le guste las películas, pero lo que yo quiero hacer es que hoy vamos a tomar esta historia, que es una historia real, no es una parábola, es un evento que ocurrió. Podamos tomar 3 cámaras, 3 ángulos diferentes, donde podamos profundizar un poco más acerca de lo que hemos leído. Una cámara va a estar enfocada en este joven, es la primera cámara, para ver quién era él, cuál era la condición de este hombre a quien Jesús se le reveló. Otra cámara que después se enfoque en Jesús, lo que podemos ver de Jesús. Y otra cámara que va a estar a la inversa, que va a estar enfocando a nosotros. ¿Qué implicaciones tiene para ti y para mí esa historia que hemos leído? ¿Cómo debería cambiarnos esta historia que hemos leído? Lo primero que yo quiero que veamos es quién era este hombre. ¿Quién es este hombre a quien Jesús se le revela? Lo primero que debemos ver y lo primero que nos llega a la mente, como ya decía anteriormente, es que este es un hombre que tenía dinero, un hombre adinerado. Mateo 19:22 dice que él era un hombre joven. Y el texto que leímos hoy, Marcos 10, dice que era un hombre que tenía muchos bienes. Sin embargo, él no era simplemente un joven que era rico. Él al parecer era un hombre prominente. Al parecer él era un gobernador, alguien que tenía liderazgo. Cuando nosotros vamos a Lucas 18:18, vemos que este era un líder conocido, alguien que la gente lo tenía como alguien prominente en su región. No sabemos cuál era su posición real, porque el texto no lo dice, pero sabemos que no era romano, no era un gobernador romano, porque ningún gobernador romano se iba a acercar a Jesús y le iba a decir maestro. Es por eso que muchos estudiosos han entendido que este hombre era probablemente algún gobernador, algún líder de una sinagoga judía, por lo cual él conocía la ley y conocía acerca de la verdad del evangelio. Como líder, como gobernador, él probablemente tenía una vida privilegiada, era una persona que a nivel material gozaba de todo lo que quería. A nivel moral, probablemente también era un hombre de prestigio, porque era un líder religioso. Era un hombre que probablemente la gente lo veía y decía, wow, ¿qué hombre es este? Quizá cualquier padre diría, este es el esposo que yo quiero para mi hija. Cualquier madre diría, este es el hijo que yo quisiera. Cualquier iglesia diría, este es el miembro que yo necesito, un hombre fiel que ofrenda al Señor. Un hombre que cumple con todo aquello que le toca. Y al parecer, hermanos, este era un hombre que externamente era un hombre justo. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando él se acerca a Jesús, cuando nosotros vemos aquí en este texto que hemos leído el día de hoy, que él se acerca a Jesús, él le dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él se acerca con esta pregunta y Jesús le dice, tú sabes los mandamientos, no mates, no robes, no hurtes, no cometas adulterio. ¿Y cuál es la respuesta que él le da al Señor? Señor, todo esto lo he guardado de mi juventud. Esto lo dice él literalmente. Desde mi juventud yo he guardado toda la ley de Dios. Es probable que desde que él tenía 13 años, que era la edad cuando los judíos ya eran responsables de cumplir la ley, este joven estaba guardando la ley de Dios. Él estaba cumpliendo con los mandatos que el Señor le había hecho. Y él se acerca a Jesús y le dice, Señor, yo quiero conocer cómo heredar la vida eterna. Yo quiero venir a ti y quiero saber cómo yo puedo estar bien contigo, cómo yo puedo tener paz para con Dios. Y vemos, hermanos, que al estudiar este texto nos damos cuenta que él podía parecer que tenía muchas cosas, pero él estaba insatisfecho. ¿Y por qué lo sabemos? Dame un segundito, que tengo un problema aquí con la... Ahora, ¿cómo sabemos que él era un hombre insatisfecho? ¿Por qué yo digo que él era un hombre insatisfecho, aunque tenía todas estas posesiones?
Porque vemos en el versículo 17, que cuando empezamos a leer de Marcos 10, que dice que cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y se arrodilló delante de él. Él no vino y llegó caminando, él no se encontró a Jesús y le dijo, Jesús, yo quiero hablar contigo. Él era un líder y no dijo, bueno, mándamelo a buscar, mándame al maestro que anda por ahí, mándamelo a buscar, mándamelo a llamar. Él no hizo eso. Él sabía que Jesús estaba en la región, que Jesús iba a irse, que Jesús era el único que probablemente tenía palabras que podía llenar ese corazón insatisfecho. ¿Y qué él hace? Él sale corriendo a interceptar a Jesús, se postra a los pies de Jesús, desesperado, y le hace la pregunta, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? He guardado los mandamientos, pero eso todavía no es suficiente. Yo he guardado todos los mandamientos de mi juventud, pero yo sé que eso no es suficiente. ¿Qué más haré para heredar la vida eterna? Yo quiero que tú cierres los ojos un momento, cierra los ojos un momento. Imagínate esta escena y vamos a tratar de imaginarnos este evento. Jesús está saliendo probablemente desde la región de Judea a la región de Jerusalén. Este era el último viaje que Jesús iba a hacer. Y nosotros vemos que Jesús está rodeado de mucha gente. Jesús siempre estaba rodeado de mucha gente. Y más si él iba saliendo de la ciudad. Jesús está rodeado de mucha gente. Tú puedes ver a Jesús caminando, mucha gente topándolo. Tú puedes ver el mar que se veía a la distancia. Van caminando hacia el muelle, se puede oler el olor a pescado, los barcos se mueven por las olas, y tú ves a este hombre con vestiduras blancas, un hombre que está caminando, corriendo en medio de la multitud, chocando, permiso, permiso, déjenme pasar, y en un momento ve a Jesús y se postra a los pies de Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No sé si tú te puedes imaginar eso, pero yo me lo imagino y yo veo a la multitud alrededor diciendo, oh, ay, ¿y quién es este? A los pies de Jesús, ¿qué le pasará a este? ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Él viene a Jesús desesperado y viene con una pregunta, ¿qué haré? Él entendía que él tenía que hacer algo para heredar la vida eterna. Él entendía que para poder tener paz para con Dios, él debía hacer algo. Él probablemente había sido instruido de esa manera, había sido formado a que las cosas pasaban si él las hacía. Y él viene a Jesús con esta inquietud. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Yo necesito algo más. Yo estoy vacío. Jesús lo escucha y le responde. ¿Tú quieres la vida eterna? Guarda los mandamientos. Maestro, lo he guardado todos. Lo has guardado todos. Versículo 21. Una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Entonces vienes y me sigues. Y ahí que realmente la cosa se complica. Ahí que realmente para este hombre la historia se pone difícil. Ahí que el pedimento es complejo. Ahí, como decimos nosotros en buen dominicano, se pone la piña agria donde el puerco tuerce el rabo. Ok, espérate, yo necesito la vida eterna. Yo quiero paz para con Dios. Yo sé que tú eres un maestro que puedes instruirme de cómo yo puedo tener esa paz. Yo sé que todas mis posesiones, mis logros, mi vida moral no me satisfacen. Necesito algo más. Yo sé todo eso, pero lo que tú me pides son mis posesiones. Es algo que es mío. Es mucho. No, no, Jesús. Mejor me voy. Versículo 22, y el versículo 22 lo dice eso, pero el afligido por estas palabras que hizo, se fue triste porque era dueño de muchas posesiones. Es probable que al escuchar estas palabras, él se nubló, él dijo, wow, wow, no hay otra forma. Y la palabra dice claramente que él se fue triste. Lo que Jesús le dijo trajo un dolor real a su corazón. Probablemente en su rostro se podía ver la amargura, la frustración. Lo único que él quería estaba fuera de su alcance. ¿Por qué? Porque el precio era demasiado alto para él. Incluso la vida eterna era demasiado alto para él.
Hay un autor que se llama Graham Scroggie que decía acerca de este pasaje que este joven quería a Dios, pero no a costa de su oro. Él quería la vida, pero no a expensa del lujo. Él estaba dispuesto a servir, pero no estaba dispuesto a sacrificarse. Él vino a Jesús en busca de respuesta, pero su corazón era un corazón avaricioso. Su orgullo no le permitió aceptar la verdad. La verdad de que él tenía que despojarse de sus ídolos, de todo aquello que se interpusiera entre él y Dios, para poder alcanzar la vida eterna. Hermanos, para nosotros es fácil inferir, y quizás muchos pudieran tomar este pasaje y sacarlo de contexto, pero muchos podemos inferir fácilmente que Jesús no está mandando a todo el mundo a vender sus bienes. Adonis, Dios no está mandando ahora que venda lo que tú tienes. Eso no es lo que Cristo está haciendo. Él se está dirigiendo a este joven. ¿Por qué? Porque él era un joven avaro. Y Cristo sabía que para este joven sus posesiones era su ídolo. Sus posesiones era su Dios. Y como dice el autor Martin Lloyd-Jones, o tú eres de Cristo o no lo eres. No puedes ser parte de Cristo o parte del mundo. O estás muerto o estás vivo. Cristo quería recordarle a este joven, oye, un corazón dividido no es un corazón para Dios. Si tú tienes esto que es más preciado para ti que Dios, tú tienes que soltarlo. Porque solo Dios puede estar en su trono. Este joven estaba en búsqueda de respuesta. Él anhelaba la vida eterna, desesperadamente. Y él tenía la vida eterna delante y no pudo verla. Él anhelaba la verdad y tenía aquel que es la vida, la verdad, el único camino delante de él. Y no pudo abrir sus manos para alcanzarlo. Hace unas semanas ya, yo conversaba con un hermano de la iglesia y él me contaba acerca de unas tierras que tiene su familia en Pedro Brandt. Y él muy contento me hablaba, mira, mi mamá tiene unas tierras allá, el lugar tiene una vista muy hermosa y nosotros hemos ido de vez en cuando y abajo hay un río. Entonces cuando mencionó el río, él como que se entristeció y yo, tú me estás hablando de algo bueno, pero me menciona el río, que supone que en ese tipo de lugares un río es algo bueno también, porque es algo que uno disfruta. Y yo le pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué como que te apagaste cuando me mencionaste el río? Entonces él me contó, me decía, lo que pasa es que me trajo un recuerdo de algo que nos pasó hace unos meses allá. Y yo, cuéntame, ¿qué pasó? Y él me decía, hace un tiempo nosotros estábamos arriba en la montaña mirando el río con unos amigos y vemos a este joven que está cruzando, un joven pescador que está cruzando el río con unas redes llenas de jaivas, de lo que son cangrejos de río. Y en un momento el río empezó a crecer y el joven como que se rebaló y se estaba ahogando. Y nosotros empezamos a vocearle, suelta las redes y agárrate. Suelta las redes y agárrate. Pero ¿qué pasó? Que el joven, por no soltar sus redes de jaiba, terminó ahogándose. Y yo me puse a pensar, wow, qué pesar, qué tristeza. Si él hubiera soltado las redes y se hubiera agarrado, probablemente hoy estaría vivo. Y probablemente sería el mismo caso para este joven rico. Si él hubiera abierto sus manos, vendido sus posesiones y hubiera seguido a Cristo, él hoy hubiera tenido vida eterna. Él hoy hubiera tenido lo que él anhelaba buscar. Lo que él fue buscando desesperadamente. Él hoy lo hubiera tenido. Pero él prefirió agarrar lo que tenía en sus manos, apretarlo, y al final terminó perdiéndolo todo. A Abraham Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. Al joven rico le dijo, sacrifícame tus posesiones. Porque al final, el único que debe estar en el trono no es tu riqueza, Abraham no es tu hijo, soy yo. Hermanos, Dios no está dispuesto a compartir su gloria con nada ni con nadie. Esta historia es un recordatorio de esto. Este joven rico que estaba desesperado por llegar corriendo donde Jesús, que estaba insatisfecho porque sus pertenencias, sus bienes, sus lujos, su posición no le satisfacían. Tenía un orgullo y una avaricia tal
que aún teniendo la verdad que podía llenar su alma, aún teniendo el agua que podía saciar su ser frente, prefirió sostener y apretar lo que no podía retener y terminó perdiéndolo todo. Hermanos, esta historia del joven rico es una de las historias más tristes de toda la Biblia. ¿Por qué es una de las historias más tristes de toda la Biblia? Porque es un hombre que tuvo la oportunidad de tener la vida eterna al frente, pero no pudo abrazarlo. Yo imagino el final de sus días. Yo imagino el final de su vida. Al pensar y meditar en esta oportunidad que tuvo, la oportunidad cuando él tuvo la verdad frente a él y no pudo verla. Entonces, ¿quién es este hombre a quien Jesús se le revela? Es un hombre rico, joven, insatisfecho, vacío, avaricioso, pecador, que no estuvo dispuesto a abrir sus manos para abrazar la vida eterna que tenía delante. Ese es el primer foco, esa es la primera cámara, lo que nos muestra. La segunda cámara que yo quiero que veamos es la cámara de Jesús. Enfoquémonos ahora en Jesús, olvidemos al hombre por un momento. Vamos a enfocarnos en Jesús. Lo primero que yo puedo destacar de esta historia acerca de Jesús es su abundante gracia. Yo no sé si tú lo puedes ver, pero yo puedo ver la gracia abundante de Cristo para con este hombre. Cuando este joven viene a Jesús, aún Jesús conociendo su corazón, aún Jesús conociendo que él se iba a ir y él no iba a rehusar a dejar sus posesiones, Cristo no se negó a conversar con él. Cristo no se negó a hablar con él. Y recordemos que el texto dice, Marcos 10:17, que Jesús estaba de salida. Jesús se iba de viaje. Y no solamente se iba de viaje, Jesús iba a tomar su último viaje a Jerusalén. Jesús iba camino a morir. Y aún yendo camino a morir, él se detiene, escucha a este hombre joven, escucha su pregunta y le responde la verdad para que este joven pudiera tener lo que él tanto anhelaba. Hermanos, esto es gracia. Cristo dejó sus afanes, sus prioridades, la puso a un lado y se detuvo a responder a este joven. Se detuvo a contestar lo que este joven anhelaba escuchar. Número 2, algo que podemos ver en este texto también, es que Jesús se revela en este texto como el Dios bueno. No sé si tú lo pudiste ver, pero Jesús se revela en este texto como el Dios bueno. Cuando el joven se acerca a Jesús, le dice, maestro bueno. Algo que era muy extraño, ya que la tradición judía no se le permitía llamar a nadie bueno. Esto era un atributo solamente dado a Dios. En el Talmud judío y en la tradición, cuando estudiamos atrás, nosotros no encontramos que a ningún maestro nadie le llame bueno. ¿Por qué? Porque ellos entendían que bueno solamente Dios. Por lo cual, cuando este joven se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, Jesús lo confronta inmediatamente. Digamos que en el verso 18, Jesús le dice, ven acá, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. E interesantemente aquí, Jesús está usando ahora el comentario de este joven para dejar claro una cosa. Ven acá, espera. Si tú me llamas bueno, es porque tú sabes que yo soy Dios. ¿Por qué? Porque nadie es bueno. Tú no eres bueno. Aunque me vengas a decir que cumple los mandamientos, que cumple con toda la ley, tú sabes que tú no eres bueno. Nadie es bueno. Jesús lo quiere dejar claro. Y Jesús le dice esta alusión para que él pudiera entender lo que el Salmo 14:1, versículo 14:1 al 3 y Romanos 3, el apóstol Pablo, más adelante nos va a decir, cuando nos dejan claramente establecido que no hay nadie bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, todos se han desviado, todos se han vuelto inútiles. Cristo le quiere dejar claro a él, oye, no hay nadie bueno. Si tú me estás diciendo que yo soy bueno, es porque tú sabes que yo soy Dios. En pocas palabras, Cristo está tomando este comentario del joven, este saludo de este joven, para que él pudiera entender, oye, delante de quien tú estás, es delante de Dios. Y como tú estás delante de Dios, lo que yo te voy a decir es la verdad, porque Dios no habla mentiras, en Dios no hay engaño. Dios se revela rápidamente y muestra
a través de este mandato o este saludo del joven rico, quién él era. El Dios bueno, el Dios verdadero, el Dios grande y poderoso, aquel que tenía verdad para él. Entonces vemos que Jesús muestra su gracia, Jesús se revela como el Dios bueno, pero Jesús también muestra algo que para los maestros es algo interesante aquí. Jesús muestra su sabiduría como maestro. Vemos que cuando este joven viene delante de Jesús y le hace la pregunta, Jesús no va directamente al punto final. Jesús lo va llevando. Jesús no le responde con literalidad a su pregunta. Jesús lo va llevando para que él pueda ver y entender. Oye, tú eres un mentiroso. Tú no cumples todos los mandamientos de Dios. Mire que cuando él viene delante de Jesús, Jesús le dice, tú sabes los mandamientos. No robes, no adulteres, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él le dice, maestro bueno, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y si nosotros damos cuenta, ¿qué hizo Jesús? Jesús le citó los últimos 6 mandamientos de los 10 mandamientos. Pero los primeros 4 Jesús no se lo mencionó. Él decía que estos 6 él lo cumplía. Pero los otros 2, o los otros 4, principalmente los 2 primeros, amarás a Dios sobre todas las cosas. No harás falsos dioses, no tendrás dioses falsos delante de ti. Él no lo cumplía. Nosotros damos cuenta que Jesús ahora toma esta palabra de él, de decir que él guardaba toda su juventud, y ahora le dice, mira, algo te falta. Abre tus manos, vende lo que tienes y da a los pobres. Una forma de que, si es verdad que tú cumples los mandamientos, de verdad los cumples, todos, bueno, entonces los 2 primeros, que es que no tendrás dioses falsos, tus posesiones, que es falso, no vas a tener, tú lo vas a dejar. ¿Y qué tú vas a hacer? Vas a amar al prójimo y ¿qué? Le vas a dar al prójimo. Hermanos, Jesús mostró su sabiduría de una manera gráfica aquí como maestro. Y es por eso que Lutero decía que nosotros a los orgullosos, nosotros debemos predicarle la ley, y a los humildes debemos predicarle la gracia. ¿Tú guardas todos los mandamientos? Sí. ¿De verdad tú guardas todos los mandamientos? Ajá. Yo te voy a mostrar que no. Y eso fue lo que Jesús hizo. Jesús milimétricamente apuntó a su corazón y le mostró con este último pedimento que él no guardaba todos los mandamientos de Dios, que él era un mentiroso, que habían los 2 principales mandamientos, los 2 principales mandamientos que Jesús viene y dice que en eso se resumen la ley de Dios, en amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Él no lo cumplía. Cristo apuntó al corazón y mostró su sabiduría como maestro. Jesús también reveló su amor por él, su corazón de amor de una manera abundante. Nosotros vemos en el versículo 21 que dice que Jesús mirando a este joven que se iba a perder, Jesús lo sabía, ¿qué hizo? Jesús lo amó. Jesús amó al alma de este hombre. Aún en medio de su condición caída, Jesús lo vio a la cara, fijó sus ojos en él y sintió amor por este joven. Un amor divino, un amor ágape realmente. Un amor que lo llevó a entristecerse por él. Muy parecido cuando tú le dices a tus hijos, no hagas esto, porque tú sabes que lo que le va a pasar es algo malo. Y te entristece en el alma porque tú sabes que él hará las cosas contrarias a tu voluntad y le va a ir mal. John Piper, el pastor John Piper, cuando predicó este mensaje en un momento se preguntó, ¿cómo es posible que Jesús amara a un hombre orgulloso e hipócrita? Que es una pregunta que ustedes pueden hacerse hoy. Yo me la hice cuando leí el texto. Cuando yo veo este texto que dice tan gráficamente, Jesús lo amó. Yo me pregunté, ¿cómo es posible que Jesús amara a un hombre como este? Un hombre que no lo abrazó, que prefirió sus posesiones. ¿Cómo lo pudo amar? Y la razón es porque Jesús amó el alma de este hombre. Jesús amó la imagen de Dios en este hombre. Tú y yo, todo hombre, es formado a imagen de Dios y Jesús amó su alma. No su obra de corrupción,
Pero el alma de este hombre, el alma que se iba a perder, Jesús la amó y se entristeció por ello. Jesús mostró aquí, una vez más, que su amor no tiene límites y aún al pecador que se condena, Jesús le ama. ¿Por qué? Porque ama la imagen de Dios en ese hombre. Jesús como Dios es 100% amor. Aun cuando juzga, aun cuando condena, siempre lo hace y siempre lo hará bajo la base de su amor. La cámara nos ha revelado la gracia de Jesús, nos ha revelado al Dios bueno, nos ha revelado al Maestro sabio, nos ha revelado al Dios de amor. Ahora, algo más que Jesús revela aquí, o que se revela acerca de Jesús en este texto, es la exclusividad del llamado de Jesús. El llamado de Jesús es exclusivo. Mire lo que dice el verso 21. Una cosa te falta, cuando él le dice al joven rico, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Pero falta algo. ¿Qué dice Jesús? Entonces vienes y me sigues. Jesús le hace ahora un llamado que es exclusivo. ¿Tú quieres la vida eterna? Pues tienes que seguirme a mí. Seguir es un mandamiento que es un imperativo presente, que llama a seguir sus pasos para que eso sea nuestro estilo de vida. El mandato a vender sus bienes y dar a los pobres era un llamado para revelar lo que había en el corazón de este joven rico. Pero el llamado a ir y seguirle era un llamado para dejar claro que solo a través de Jesús él podía encontrar la vida eterna que él tanto anhelaba. Es por eso que Jesús en Juan 14:6 dice que él era qué, que él era el camino, que él era qué, que él era la verdad, que él era qué, que él era la vida. Y que nadie puede ir al Padre si no es solamente a través de mí, dice Cristo. Juan 6:40, porque esa es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que el Hijo, que cree en el Hijo, tenga vida eterna. ¿Y qué hará Cristo? Él le resucitará en el día final. ¿La vida eterna dónde está? En creer en el Hijo, en seguir al Hijo. Solo hay una forma de llegar al Padre. Solo hay una forma de tener paz para con Dios. Es a través de Jesús. No hay otra forma. Solo a través de Él. Y me llama mucho la atención, hermanos, que cuando nosotros vamos a esta historia y lo leemos en el Evangelio de Mateo 19, que también cuenta esta historia del joven rico, él lo dice de una manera diferente. Cuando Cristo le hace el llamado, Cristo le dice, si quieres ser perfecto, Cristo le dice en Mateo 19, si tú quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y sé mi discípulo. Y me llama mucho la atención aquí, que Cristo le dice, oye, si tú quieres ser perfecto, vende lo que tienes y sé mi discípulo. Solo Dios es perfecto. Solo Jesús es perfecto. Nosotros no somos perfectos. Pero Jesús dice que hay una forma para ti y para mí de ser perfecto. ¿Y cómo es? Siendo su discípulo. Pastor, es decir que si seguimos a Cristo seremos perfectos. Sí. Si seguimos a Jesús genuinamente, su perfección nos cubrirá. Y cuando Dios Padre nos vea, no verá nuestros trapos sucios, sino la perfección de Jesús. Y eso es glorioso aquí, hermanos. Cuando nosotros estemos delante del Señor, nosotros tendremos a Jesús como juez, a Jesús como abogado, a Jesús como fiscal. Y cuando Él nos vea, no verá al pecador Joan, sino que verá la perfección de Jesús. Es por eso es que Romanos 8 dice que no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando los que estamos en Cristo estamos revestidos de su perfección y Dios no ve nuestros trapos sucios. Dios no ve nuestra maldad. Si solamente Él ve la perfección de Cristo. Solo despojándonos de nuestras ropas sucias podremos ser revestidos de la justicia perfecta de Cristo. Y solo allí encontraremos la vida eterna. Solo abriendo nuestras manos, dejando nuestros ídolos, podremos hallar la vida eterna. Solo diciendo, Señor, yo renuncio a esto,
Pero no quedándome allí, yo decido ahora seguirte y seguir tu llamado exclusivo y ser tu discípulo. Jesús reveló que su llamado era exclusivo. Y también reveló que Él era la vida eterna. Que Él es nuestro tesoro en el cielo y Él es nuestro tesoro en la tierra. El hombre quería hallarlo, quería hallar esa vida eterna. La tuvo enfrente y no pudo verlo. La tuvo enfrente y no pudo verla. Maestro bueno, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Yo imagino a Cristo teniéndolo delante al escuchar esta pregunta. Yo soy la vida eterna. Primera de Juan 5:11 dice esto. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado que la vida eterna, y la vida eterna está en quién, está en su Hijo. Jesús es la vida eterna. Él la tenía delante y no pudo ver. Es decir, que esta cámara, enfocando esta cámara ahora desde otro punto de vista, podemos ver a Cristo mostrando gracia, podemos ver a Cristo revelándose como el Dios bueno, podemos ver a Cristo como el Maestro sabio, podemos ver a Cristo revelando que su llamado es exclusivo, podemos ver a Cristo recordándonos que Él y solo Él es la vida eterna, que no hay nada fuera de Él que llene nuestros corazones. Ahora, hermanos, yo quiero ver la última cámara con ustedes y esta cámara es más personal para ti y para mí. Y lo primero que quiero ver acerca de este enfoque ahora sobre nosotros es que yo no sé a ti, pero al estudiar este texto, al ver este pasaje, ver la vida de este joven, ver a Cristo, a mí me llama a la reflexión, me llama a pensar. Este hombre, hermanos, al parecer lo tenía todo. En buen dominicano, a él había que dársela, el tipo había que sacarlo de él. Pero al mismo tiempo estaba tan lejos de la verdad. Él estaba tan lejos de la fuente. Muchas veces nosotros vemos a políticos, funcionarios, un tipo de gente que parece que están bien, artistas, pero están tan vacíos que son dignos de pena. Este joven anhelaba la vida eterna. Él tenía la vida eterna en la mente. Y yo solamente puedo pensar en una cosa peor que ir al infierno. Y eso sería ir al infierno con el cielo en la mente. Yo no imagino una cosa peor, además del infierno, que ir al infierno con el cielo en la mente. Y este es un ejemplo de ello. La Biblia nos da varios ejemplos de hombres que anhelaron el cielo, pero al final pasaron su vida o pasarán su eternidad alejados de Dios. Yo me imagino, por ejemplo, la agonía de un Judas. Piensa por un momento en Judas. Judas caminó con Cristo, fue instruido por Cristo. Él tuvo la verdad frente a él. Él tuvo la vida eterna ante sus ojos. Él caminó con la vida eterna, pero no pudo verla. ¿Cuántos hermanos de nosotros han tenido la salvación enfrente, la verdad enfrente del Evangelio? Han podido reconocer, yo estoy insatisfecho, yo estoy vacío, solo Cristo es la vida eterna, pero prefieren mantenerse vacíos y agarrados de sus cosas que soltar y abrazar la vida eterna. Hermanos, ¿cuántos han preferido los tesoros de barro que este mundo puede proveer ante las reliquias de Dios? Y de verdad que yo al meditar en esta pasaje pienso en eso y pienso en hermanos que estaban con nosotros en la iglesia, caminaban con nosotros, pero prefirieron seguir y abrazar las cosas del mundo, los placeres del mundo. Se han desviado totalmente de la verdad, de la vida eterna. Me llama mucho la reflexión eso. Me llama mucho a querer cuidar mi salvación con temor y temblor, sabiendo que no la voy a perder porque yo soy un hijo de Dios, pero a cuidarla, a cuidar este tesoro que Dios me ha dado en Cristo. Número 2, al leer esta historia también me hace un llamado a cuidarnos, tú y yo, de la idolatría. Este hombre era un hombre que había hecho de sus posesiones un ídolo. Era su tesoro más preciado.
Y como dijimos anteriormente, nosotros debemos ser muy cuidadosos con esto, ya que Dios nos deja claro que Él no va a compartir su gloria con nadie. El caso de este joven eran sus posesiones, pero quizá para ti y para mí sean nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras relaciones. Aún el ministerio pudiera convertirse en un ídolo. Y Dios quiere dejar claro, yo no comparto mi gloria con nadie. Isaías, el profeta Isaías, el capítulo 42, verso 8, dice eso claramente. El Señor dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria no daré a otro, ni mi alabanza a imágenes talladas. Dios no va a compartir su gloria con nadie. Con nada ni con nadie. Es probable, hermanos, que muchas veces te hayas sentido, incluso hoy te sientas estancado espiritualmente. Que tú veas, wow, pero yo no avanzo, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Yo quiero que tú mires tus manos. Mira tus manos. ¿A qué te estás aferrando? Porque es probable que tu estancamiento se debe a que tú tienes cosas agarradas que Dios quiere que tú sueltes para que tú puedas abrazarlo a Él, solamente a Él. Número 3, esta historia nos deja claro que las buenas obras, hermano, no van a salvar a nadie. Nuestras buenas obras no nos salvarán. Y algo muy común que tú y yo hemos escuchado es hermanos diciendo, pero yo no mato, yo no robo, yo no adultero, yo soy fiel a mi esposa. Pero este hombre joven era así, él no cometía nada de esto, pero sus buenas obras no le salvarán. La historia del joven rico deja claro que la salvación no es por obra, que es solamente por fe. Todas sus obras no le ganarían el favor de Dios en la vida eterna. Incluso él podía vender, y esto es importante, hermanos, él podía vender todos sus bienes y dárselo a los pobres. Y aún así él no iba a alcanzar la vida eterna. Porque todavía le faltaba algo, le faltaba seguir a Jesús. La vida eterna solo se encuentra por fe al seguir a Cristo. La vida eterna solamente se encuentra por fe al entender que cuando yo abro mis manos y le sigo a Él, yo voy a poder encontrar salvación y perdón para mis pecados. Cristo le está diciendo a este hombre, ten fe que al vender lo que tienes, al dárselo a los pobres y de seguirme, tú vas a poder encontrar lo que tanto anhelas, lo que te llevó a postrarte delante de mí en el momento que yo iba saliendo. Paz para con Dios. Paz para con Dios. Hermanos, es triste. Yo vuelvo y digo, se usa la palabra triste porque yo creo que esto es un mensaje de reflexión. Que como yo decía, aún hoy, seguimos pensando que la doctrina de la retribución, si yo me porto bien, Dios me bendice, que si yo me porto mal, Dios me maldice, que mi buena obras me gane el favor de Dios. Aún hoy, esa doctrina sigue socavando la vida de la iglesia. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que hemos visto por años y años. Y ha sido una maldición el creer que las obras van a ganar el favor de Dios. Charles Spurgeon, en el año 1882, escribió una cita respecto a esto, tanto larga, pero yo creo que vale la pena leerla. Y yo la tengo aquí. Él dice, una gran parte del avivamiento moderno, estoy leyendo, ha sido más una maldición que una bendición, dice Spurgeon. Porque ha llevado a miles a una especie de paz antes de conocer su miseria. Devolver al hijo pródigo a la casa del padre y nunca hacerle decir, Padre, he pecado. ¿Cómo puede ser sanado el que no está enfermo o saciarse de pan, de vida, el que no tiene hambre? Se desprecia el sentido anticuado del pecado. Todo en esta era es superficial. La consecuencia es que los hombres se lanzan a la religión y llegan y luego vuelven a saltar. Sin humillarse llegaron a la iglesia. Sin humillarse permanecieron en ella. Y sin humillarse se fueron de ella.
Quizás hoy se esté hablando, o quizás hoy, dice Spurgeon, esté hablando con personas buenas. Has asumido que tus buenas acciones te llevarán al cielo. Pero debes ver que tu propia bondad nunca podrá salvarte. Además, debes ver los terribles pecados de tu corazón como Dios lo ve. Quizás hay un pecado que te niegas a dejar ir. El Señor te está diciendo hoy, déjalo ir. Vende todos los que posees y distribuye a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Ven y sigue. Spurgeon está diciendo en pocas palabras, hermano, una de las maldiciones de esta era que ha tenido la iglesia es que las personas piensan que pueden llegar a la iglesia por sus buenas obras, porque no roban, no matan, no adulteran, y quedarse allí sin arrepentirse, sin ver su pecado, sin abrir sus manos y seguir a Cristo y entregarlo todo. Y ese no es el llamado que Jesús nos hace. Jesús nos hace un llamado a vivir en vía contraria, a devolvernos, a reconocer nuestro pecado, nuestra necesidad de Él, a dejarlo todo y seguirle solamente a Él. Es el llamado que Jesús nos hace. Y este texto es un recordatorio que nuestras buenas obras no nos van a salvar. Nuestras buenas obras nos ganan el favor de Dios. Solo la fe en seguirle a Él. Número 4. Esta historia también nos deja muy claro, hermanos, que Jesús no nos llama a seguir mandatos. No sé si te diste cuenta, no sé si pudiste verlo en el texto. Jesús no nos llama a seguir mandatos, nos llama a seguirle a Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Los mandamientos de Dios revelan el carácter y el corazón de Dios. El joven rico fue instruido probablemente por maestros que le enseñaron que la vida eterna se encontraba cumpliendo leyes, cumpliendo mandatos, cumpliendo los mandamientos. Cuando la vida eterna no se trata de mandamientos, se trata de una persona, se trata de Jesús y de tener una relación con Él y solo con Él. Este texto nos deja claro. Oye, los mandatos están ahí para mostrarnos el carácter y el corazón de Dios, no para salvarnos. Solo a través de una relación con Jesús es que podemos hallar salvación. Un autor también llamado James Early tiene una cita que a mí me ministró respecto a esto. Y él decía, Jesús no dijo sigue una serie de reglas o sigue una serie de rituales. Jesús dijo sígueme. El discipulado es una búsqueda intensamente personal. No se equivoca al respecto, dice Early. Ser discípulo de Jesús es más que agregar un conjunto de actividades a su ya ocupada vida. Ser discípulo de Jesús es ante todo una respuesta a un llamado a perseguirlo a Él con pasión. Es un desafío formal a vivir, a aprender y a estudiar con el Maestro Jesús. Es un llamado a estar cerca de Él, a obedecer sus enseñanzas, tomar el camino que Él tomó, recorrer el mismo camino que Él recorrió. Ser discípulo de Jesús implica un crecimiento y un desarrollo diario a expensas de la comodidad personal. Ser discípulo de Jesús significa abandonarlo todo y seguirlo a Él. Hermanos, ser discípulo de Jesús, el seguir a Jesús implica que cuando Jesús se voltee, nosotros estamos detrás de Él siguiendo sus pisadas, siguiendo el ejemplo que Él vivió, andando como Él anduvo. Los mandamientos del Señor no están ahí, hermanos, para que nosotros sean para nosotros algo gravoso, sino para que al conocer los mandamientos nosotros podamos conocer el carácter de Dios, conocer el corazón de Dios, conocer lo que Él ha revelado. La historia de este joven rico, hermanos, es un ejemplo de la condición de la iglesia de hoy. La triste realidad, hermano, de la iglesia cristiana es que muchos han formalizado su membresía, se han unido a una iglesia, pero Jesús no es la cabeza, no es su cabeza. Tienen una religión, muchos tienen una religión, pero no tienen una relación. Tienen un conocimiento mental, pero el corazón no ha cambiado. Hay mucha gente que asiste a la iglesia, incluyendo probablemente hoy, en esta mañana aquí, que esté aquí con nosotros,
pero su vida nunca ha cambiado radicalmente. Muchos de nosotros podemos voltearnos, ver las iglesias llenas, pero realmente está llena de personas, pero puede estar vacías de corazones siguiendo a Jesús. Muchas de nuestras iglesias, alguien decía, están repletas de inconversos bautizados. Esto es triste, hermanos. ¿Y la razón es cuál? La razón es que hemos seguido probablemente más mandatos que a Cristo. Y el llamado es a seguir a Cristo. Seguirle a Él. Sus mandatos nunca van a contradecir su voluntad. Yo debo guardar los mandatos, pero yo debo seguirle a Él. Seguir lo que Él me mandó a hacer, conocer a Él y deleitarme en Él. ¿Por qué? Porque la vida se trata de Él. La vida se trata de Jesús, de traerle gloria a su nombre, de tener las manos abiertas, de tener una mochila en la espalda y decir, Señor, donde tú me mandes, yo iré. Lo que tú me pidas, yo haré. La historia del joven rico es un recordatorio para ti y para mí que esta vida cristiana es una vida a vivirla con manos abiertas, abrazando la voluntad de Dios, abrazando la voluntad de Cristo para ti y para mí, siguiendo sus pisadas. Porque al final, hermanos, al final, la vida eterna se trata de Cristo. Juan 17:13, y con esto cierro, dice, esta es la vida eterna. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna. No es que vamos a suponer ahora, no. Él dice directamente, esta es la vida eterna, dice Cristo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El joven rico tuvo la vida eterna delante y no pudo verla. Y yo oro, hermanos, para que ese no sea tu caso en el día de hoy. Para que no sea el caso tuyo, que tú hayas oído la vida eterna, simplemente, pero tu corazón no haya decidido abrir tus manos y abrazarla. El Señor permita que en esta congregación haya ciegos, haya discípulos con manos abiertas, corazones rendidos, a seguir la voluntad de aquel que se clavó en la cruz, para que tú y yo tengamos esperanza, para que tú y yo seamos perdonados y pudiéramos ser perfectos por la justicia de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga su iglesia. Vamos a orar. Señor, yo quiero darte gracias en esta mañana por el privilegio que me da de compartir tu palabra. Y por el privilegio que me das, Dios, de compartir con mis hermanos, Señor, este texto que ha sido predicado mucho desde muchos aspectos diferentes, pero que hoy nos recuerda que la vida eterna, aquello que tanto este joven anhelaba tener, aquello que le llevó a postrarse a tus pies, es Cristo y solo Cristo. Permítenos seguirte con corazones rendidos. Destruye los ídolos de nuestro corazón, Señor. Rompe nuestras manos, Señor, si no quieren abrirse, para que al abrirse podamos seguirte plenamente a ti, sabiendo que un corazón dividido no es un corazón en el cual tú te complaces. Oh Dios, yo te pido que tú hagas de esta iglesia una iglesia de siervos y adoradores que vivan para ti y solo para ti. Que vivan sin temor al mañana, que vivan, Señor, sin incertidumbre, sabiendo que lo más importante lo tienen, que es la vida eterna que está en Cristo. Oh Señor, bendice esta iglesia, bendice a su pastor, bendice el liderazgo y haz lo que solamente tú sabes hacer. Permítenos tener la paz que tanto anhelamos. Sé con nosotros en este día, sé con nosotros en el resto de la semana. Sé exaltado, Señor, y te damos gracias porque podemos orar por los méritos de Cristo.